Los Priscos, el ejército de mercenarios, de Pablo Escobar. Lo que el cuerpo élite de la policía representaba para las autoridades colombianas en su guerra contra los extraditables, los Priscos lo representaban para Pablo Escobar en la suya. El organismo criminal armado con más alto rango de poder de acción y que más sangre derramó en toda Colombia a través de asesinatos selectivos, atentados y explosiones. Aquí te contamos la verdadera historia de los Priscos, el ejército de mercenarios del patrón que hizo tambalear a gobernantes y autoridades de Colombia durante la guerra sin tregua contra el narcotráfico. Este grupo de criminales al servicio de Pablo Escobar fue el brazo armado del cartel de Medellín que más sangre derramó en Colombia entre 1984 y 1990. Sus miembros fueron autores materiales de la mayoría de magnicidios perpetrados en Colombia. Este ejército del mal llegó a contar con más de 300 hombres, verdaderos mercenarios, que eran utilizados para la ejecución de secuestros, atentados terroristas y asesinatos en toda Colombia, en especial en Medellín y Bogotá. El nombre de la organización de los Priscos perteneció a 4 hermanos que, dedicados a los negocios del bajo mundo delictivo, crearon su propia organización independiente de cualquier cartel u otra banda criminal. Se trató de los hermanos Armando Alberto, Eneas, José Rodolfo y David Ricardo. El quinto hermano, Conrado Antonio, no estaba dedicado a actividades delictivas, pues era un médico que ejercía su profesión. La llegada de los hermanos al crimen se dio casi naturalmente y a muy corta edad, 12 y 11 años respectivamente, y consistió en el robo y posterior venta de una máquina de escribir de la escuela donde estudiaban. Durante varios años, estos hermanos fueron levantando su imperio de crueldad criminal en Aranjuez, uno de los barrios más pobres de la nación neogranadina y desde donde salió el término sicariato, como el modus operandi de asesinos selectivos. En un principio, trabajaron para un señor que se llamaba Manuel, apodado Don Paco, un embaucador que compraba y vendía las cosas que los Priscos robaban, incluyendo en el futuro el robo de autos y posteriormente anexando otros crímenes como el sicariato. Pero esta historia terminó con el asesinato de Don Paco a manos de uno de los hermanos Prisco, luego de una disputa sobre el control de la banda. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, aquí en Streaming Channel tenemos un video que lo cuenta todo y el enlace te lo dejamos aquí. Luego de ese desenlace, los Priscos, liderados por Ricardo, empezaron una carrera en solitario sin jefes ni auspiciadores, trabajando para el mejor postor en calidad de contratistas, hasta que unos años después apareció el único hombre al que Ricardo respetó e incluso obedeció como patrón, nada más y nada menos que el jefe máximo del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. En medio de la guerra sin tregua entre los carteles de la droga y el Estado colombiano, hubo una alianza que significó el pacto más sangriento que sumergió a toda Colombia en un verdadero caos. Se trató de la asociación de los Priscos con el patrón, como era conocido Pablo Escobar, y quien a partir de entonces se convertiría en la cabeza y autor intelectual de la mayoría de los asesinatos y atentados donde los Priscos estuvieron involucrados. Todo se dio luego de una reunión entre Escobar y Ricardo Prisco. El patrón decidió visitar a Ricardo en su fortín de la cuadra. Llegó discretamente un domingo cualquiera de mayo, como a las 4 de la tarde, conduciendo un taxi Renault 12 y escoltado únicamente por 2 guardaespaldas, el Arete y Popeye. Así era como acostumbraba movilizarse para no levantar sospechas y pasar desapercibido en una ciudad que cada vez le pertenecía más y en la cual era el desconocido más famoso de todos los tiempos. Todo el mundo sabía quién era, en todo momento se hablaba de él y sus fechorías, pero casi nadie lo conocía personalmente. Así se hizo. La reunión tardó 1 hora aproximadamente y nadie supo nunca qué cosas se dijeron. Con un gesto de la mano, el jefe convocó al Arete y le dijo algo al oído. Este fue hasta el carro y sacó del baúl 2 maletas, una llena de dólares y la otra llena de armas, y se la entregó a Ricardo, que sonriendo le estrechó la mano al jefe y selló el pacto. De esa reunión salieron la cabeza y el brazo de las incontables matanzas y secuestros que sufriría Colombia durante algo más de una larga y nefasta década. Con los primeros encargos perpetrados para Escobar es que empieza verdaderamente la historia legendaria de los Priscos. Ahí es que dejan de ser un combo de ladrones y se transforman en una banda de asesinos, sicarios y secuestradores que no conoce límites. Crecieron en tamaño y poder y comenzaron a manejar dinero a montones. Junto a la riqueza mala vida, salieron a relucir
Las tentaciones para todos los muchachos del barrio Aranjuez, quienes vieron cómo los priscos repartían maletas de plata a quienes cumplían sus órdenes y atraídos por las riquezas creyeron ver la oportunidad de salir del barrio y la mugre que conlleva la pobreza uniéndose a la banda. En muy poco tiempo, el combo pasó de ser el de los de la esquina a ser una nutrida banda de todo el barrio, con diferentes sedes y un robusto personal de jóvenes que no pasaban de la pubertad. En su mayoría, paulatinamente, el barrio se convirtió en cuartel de un ejército de jóvenes al servicio del cartel, en constante reclutamiento. A medida que los hermanos Prisco colonizaban el éxito, tanto en dinero como en poder, se les iba insuflando su actuar malévolo. En Ricardo se manifestaba su capacidad bélica, que crecía de un modo rotundo e insospechado hasta alcanzar alturas de terror. Su fijación eran las armas y su pasatiempo la destrucción. Fue el primero en importar fusiles de asalto G3 alemanes y galiles israelíes, desconocidos incluso para el ejército nacional. Además, Ricardo pagó entrenamiento para él y sus más allegados secuaces en manejo de explosivos con expertos traídos de Medio Oriente. Por eso fue el encargado de los innumerables carros bomba que estalló el cartel de Medellín y los extraditables a finales de los 80 y principios de los 90. Mientras que a su hermano Armando el poder le exacerbó la locura y dio inicio a una serie de actos tan terroríficos como desatinados. Uno de ellos, y tal vez el más espeluznante, lo llamaba la cacería, y consistía en montarse en una moto con una mini ametralladora Atlanta 380 para atacar aleatoriamente a cualquier grupo de personas que estuviera apostado en una esquina o para irrumpir en alguna casa de familia y alquilar hasta el último ser vivo que se encontrara presente. Para planificar los atentados en Bogotá, los principales integrantes del grupo generalmente se desplazaban en avión desde Medellín y se alojaban en hoteles como el DAN, Cosmos, Bogotá Plaza y Continental, donde se registraban con documentos falsos. Los sicarios contratados por los hermanos Prisco se desplazaban por carretera y se alojaban en hoteles de menor categoría o en apartamentos alquilados. En su largo prontuario criminal, los hermanos Prisco fueron vinculados a la gran mayoría de los asesinatos selectivos encargados por Escobar, entre ellos los del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, del director del Espectador, Guillermo Cano Izaza, magistrados, representantes de Cámara, jueces y procuradores. Los Priscos asumieron una posición de mayor relevancia dentro del cartel de Medellín en 1990, tras la muerte de John Jairo Arias Pinina, Gustavo Gaviria y Luis Fernando Gaviria Abraham, primo de Pablo Escobar. Pero así como creció la organización criminal, su caída fue vertiginosa. A finales de 1990, Armando Prisco se enfrentó a una patrulla de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y el último tiro se lo propinó en su propia cabeza. Los atacantes abandonaron el lugar y los medios de comunicación difundieron la noticia de su muerte. Sin embargo, Conrado Antonio, el médico hermano de Prisco, lo llevó a una clínica y logró salvarle la vida. Entonces, uno de los hombres de Armando Prisco, convencido de la muerte de su jefe, se gastó varios millones de pesos colombianos que le tenía guardado. Tras la inesperada recuperación de Armando, y como debía responder por el gasto del dinero, prefirió colaborar con las autoridades informando a la policía que Prisco se recuperaba en una finca de Llano Grande. Luego entregó la ubicación de Ricardo en el barrio Conquistadores. Una vez localizados los sitios frecuentados por los hermanos, se ordenó a las fuerzas élite de la policía de alistar a 250 de sus hombres. Para ese momento, David Ricardo era considerado como el noveno hombre de importancia dentro de la estructura del cartel de Medellín. Los operativos para darlos de baja se llevaron a cabo simultáneamente y tanto Armando como Ricardo fueron reducidos por el cuerpo élite de la Policía de Colombia. En el momento de su muerte, los Prisco también eran buscados por haber ordenado el asesinato de 50 agentes de la policía durante varios atentados. Tras el hecho, los extraditables difundieron un comunicado en el cual aseguraron que David Ricardo fue asesinado delante de sus hijos y de su esposa embarazada, mientras que su hermano Armando fue ejecutado en la cama, pues para entonces estaba paralítico debido a su intento de suicidio. Con la muerte de los hermanos Prisco, la banda fue desmantelada de facto. Incluso el médico de la familia, Conrado Antonio Prisco Lopera, quinto hermano de los Priscos, fue secuestrado días después, el 16 de febrero de 1991, y su cuerpo, sin vida,
fue hallado a los 5 días en una vereda